Hace 9000 años, en el área correspondiente al actual Pakistán, nacía una de las civilizaciones más antiguas. Era la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa. El Indo construyó sistemas de suministro de agua, casas de 2 pisos y piscinas mucho antes de que otras naciones aprendieran a hacerlo. Dicho esto, en toda su existencia no fueron a la guerra ni una sola vez. Sin embargo, en el año 1300 a.C., toda la civilización del Indo desapareció repentinamente, dejando atrás nada más que rocas dañadas por el fuego, como si después de una poderosa explosión en el área quedara contaminada con radiación y esparcida por las calles como si la muerte les llegara de la nada. Al mismo tiempo, las antiguas epopeyas indias describen un destello tan brillante como 1000 soles que podría destruir toda una civilización. Se siente como si alguien hubiera destruido la antigua civilización del Indo con una bomba atómica. ¿Podría realmente haber perecido en una guerra nuclear? Hace 200 años, el explorador Charles Mason visitó la provincia de Punjab, actual Pakistán, donde descubrió los restos de una antigua ciudad. Resultó ser Harappa, una de las ciudades capitales de la civilización del Indo. La ciudad se remonta a la Edad del Bronce. Fue fundado en 2600 a.C., pero excavaciones posteriores revelaron que los primeros asentamientos existieron allí ya en el séptimo milenio AC. En cuanto a su territorio, la civilización se extendió por todo el valle del río Indo, con una superficie de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. Se compara con la Bolivia moderna. En su apogeo, la civilización del Indo tenía una población de casi 5 millones de personas. Esto es más que las poblaciones combinadas de sus 3 contemporáneos, a saber, Mesopotamia, el antiguo Egipto y la antigua China. Casi 100 años después del descubrimiento de Harappa, una excavación arqueológica reveló otra gran ciudad, Mohenjo-Daro. Su nombre significa montículo de los muertos. Alrededor de 35.000 personas vivían en la ciudad, y según los estándares del segundo milenio antes de Cristo, era una ciudad del futuro. Fue allí donde la gente inventó los retretes, y estos no eran pozos ni patios traseros, sino habitaciones y casas en toda regla conectadas a un sistema de drenaje. La ciudad en sí estaba dividida en 2 partes. La parte baja de Mohenjo-Daro era residencial. Todas las calles se construyeron según el mismo esquema de norte a sur y de este a oeste. Y a lo largo de los edificios había cántaros para que la gente tirara la basura parecida a nuestras papeleras, o basureros de hoy. La parte superior era la ciudadela. Tenía un silo de cereales, un baño de comercio y un enorme depósito de agua público. Tenía 12 metros de largo, 7 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Una capa de alquitrán en su piso mantuvo el tanque hermético. Cerca se colocó un barril gigante con agua de lluvia. El agua dulce entraría al tanque a través de conductos y el agua sucia se drenaría a través de las canaletas y el sistema de drenaje. Debido a esto, el agua en el tanque siempre estaba fresca. Y esto fue en un momento en que la gente ni siquiera sabía cómo fundir el hierro. La civilización del Indo también tenía su propio sistema de escritura. Los científicos han logrado recuperar tabletas de cerámica, también conocidas como seal. Estas tablillas representaban varios animales, deidades y símbolos que aún no han sido descifrados. Lo único que los científicos han descubierto es que el Indo escribía de derecha a izquierda, pero el significado de los extraños jeroglíficos y el propósito de las tablillas sigue siendo un misterio. Y no es el único enigma que dejó atrás la civilización de Harappa. El caso es que Mohenjo-Daro estaba rodeado por un alto muro. Los historiadores suponen que en caso de peligro, los ciudadanos podrían refugiarse en la espaciosa ciudadela. Pero todas esas precauciones estaban destinadas a proteger la ciudad, no de las incursiones enemigas, sino de las inundaciones. Además, la civilización del Indo no tenía armas ni ejército en absoluto. Dicho esto, la gente no estaba aislada y comprometida en el comercio activo con sus vecinos. Por ejemplo, con Mesopotamia, alrededor del 2600 a.C., las tablillas mesopotámicas comenzaron a mencionar el comercio con una tierra lejana. Oro, plata, cobre y lapislázuli fueron traídos de esa tierra a Mesopotamia. Lo curioso es que el Indo exportaba sus mercancías por mar. Esto indica que tenían una flota comercial, eran ciudades prósperas, desarrolladas y minas de metales preciosos, pero no tenían ejército. ¿Cómo es que esta rica civilización nunca se convirtió en un objetivo para ningún invasor en toda su existencia? Aparentemente, los líderes del Indo dominaron el arte de la diplomacia. Después de todo, el mundo moderno no carece de ejemplos de conflictos que no se resolvieron mediante la guerra. Por ejemplo, en 1978, el presidente estadounidense Jimmy Carter logró resolver el conflicto entre Egipto e Israel. Durante 30 años,
Estas dos naciones habían librado 4 guerras entre sí a finales de los años 70. Cuando las conversaciones de paz llegaron a un callejón sin salida, Carter invitó al primer ministro israelí y al presidente de Egipto a una reunión de 2 semanas. Después de eso, no estallaron más conflictos armados entre los países. Es posible que la civilización del Indo, que se adelantó a su tiempo, contara con diplomáticos tan buenos como Jimmy Carter. Pero ni siquiera eso lo salvó de la terrible catástrofe. En 1300 A. La civilización del Valle del Indo simplemente desapareció. Todo lo que dejaron atrás fueron ruinas de la ciudad y tabletas misteriosas. Pero, ¿dónde podría haber desaparecido toda una civilización? Los científicos no están seguros de por qué el Indo desapareció repentinamente. Algunos investigadores tienden a culpar al río Sarasvati, que comenzó a secarse. Esto provocó una sequía que obligó a los indios a trasladarse a las llanuras del río Ganges, donde se mezclaron con otros pueblos a lo largo de los años. Según otra teoría, el Indo desapareció cuando talaron todos los bosques de la zona. Necesitaban madera para cocer ladrillos, que usaron para construir ciudades. Eventualmente, los bosques fueron talados y el área se convirtió en un desierto. Los campos estaban plagados de sequía y la civilización abandonó el Valle del Indo. Otra versión es que la población urbana pereció en una epidemia de cólera o malaria. Pero todas estas teorías tienen el mismo inconveniente. Las excavaciones no revelaron nada que los corroborara. De hecho, el río Sarasvati bien podría convertirse en materia de leyenda. Fue descrito en una epopeya, pero nadie sabe si existió vida real. Por otro lado, los arqueólogos encontraron algo realmente extraño en 1922. Durante una excavación en Mohenjo-Daro, los científicos se toparon con los restos de alrededor de 40 cuerpos en la parte baja de la ciudad. Algunos de los esqueletos fueron encontrados acostados en poses extrañas y antinaturales, como si su muerte fuera repentina. Pero eso no fue todo. En 1977, el investigador David Davenport estudió el sitio de excavación y descubrió un hueco de 50 metros de diámetro. Todas las rocas en su interior parecen haberse derretido y convertido en una masa vítrea. Pero eso solo podría haber sido causado por temperaturas extremadamente altas de no menos de 1500 grados centígrados. Uno podría pensar que Mohenjo-Daro presenció una explosión casi tan poderosa como una nuclear, y esto puede resultar ser cierto. Los arqueólogos que trabajan en el estado de Rajasthan, en el noroeste de la India, descubrieron una capa de polvo radiactivo. El hallazgo está a solo 700 kilómetros de Mohenjo-Daro. Una nube radiactiva bien podría haber viajado esa distancia después de una explosión nuclear. Además, también se encontraron rastros de radiación en la ciudad misma. Los investigadores midieron el fondo de radiación de algunos de los restos del cuerpo y descubrieron que era 50 veces superior a lo normal. Además, la antigua epopeya india Mahabharata contiene menciones de una poderosa explosión con el brillo de 10.000 soles que podría quemar naciones enteras. Todos los indicios apuntan a una explosión nuclear en Mohenjo-Daro, que ocurrió miles de años antes que las plantas de energía y las armas nucleares. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Podríamos estar más cerca de resolver el misterio si observamos el depósito de uranio de Okeilo en Gabón, África. En 1972, los trabajadores y amigos de la planta de procesamiento de uranio notaron que el mineral de la mina Okeilo era ligeramente diferente. El caso es que todos los yacimientos de la Tierra almacenan la misma cantidad de uranio 235. Los átomos de este isótopo siempre constituyen 0,720 milésimas% de la masa del material en las muestras extraídas en Okeilo, que contenían 3 milésimas% menos que eso. Esto significó que el mineral en este depósito fue despojado de alguna manera de alrededor de 200 kilogramos de uranio. Esta cantidad es suficiente para fabricar casi 5 bombas nucleares. Pero, ¿dónde podría haber ido este isótopo de uranio? Paul Kuroude, profesor de química en la Universidad de Arkansas, calculó que hace 2.000 millones de años, la proporción de uranio 235 en el depósito llegaba al 3%. Eso fue suficiente para convertir la mina Okeilo en un reactor nuclear natural. Kuroude asumió que tal reactor operaba en ciclos. Cuando el agua subterránea llega al depósito, se encendería durante media hora, y cuando el agua se evaporó porque el reactor se calentó, el proceso dejó de reanudarse nuevamente. Después de aproximadamente 2,5 horas, y los ciclos continuaron durante 500.000 años. Durante ese tiempo, unas 10 toneladas de uranio 235 se descompusieron en el reactor natural de Okeilo. Suponiendo que existiera un reactor como ese en algún lugar cercano a Mohenjo-Daro, podría haber causado la explosión nuclear que destruyó la civilización del Indo. Pero una cosa no cuadra. Las historias del Indo describen algo más que una poderosa explosión. El Mahabharata habla de un arma que provocó la explosión. Además, da todos los detalles de las secuelas del uso de esa arma. Los sobrevivientes perdieron el cabello y las uñas en el suelo y la comida se infectó. Pero, ¿y si la explosión nuclear en Mohenjo-Daro no fuera un accidente?
1000 años después de que desapareciera la civilización del Indo, Shouke, el gobernante del Imperio Maurya, que surgió en su lugar, decidió crear una sociedad secreta. Shouke creía que algún conocimiento secreto del pasado podría destruir su imperio. Queriendo mantener todo el conocimiento alejado de las masas, convocó a los 9 hombres desconocidos. Las 9 personas más sabias del imperio debían escribir 9 libros que contuvieran todo el conocimiento revolucionario del pasado y el presente. Esos 9 libros eran sobre microbiología, cosmología, fisiología, gravedad, sociología, propaganda, comunicación ligera y alquimia. Por cierto, decir que el conocimiento registrado en esos libros se adelantó a su tiempo sería quedarse corto. Algunas cosas descritas allí son incluso más de lo que saben los científicos modernos. Por ejemplo, el libro de fisiología describe la técnica del toque de la muerte que enseña a matar con un solo toque. Cuenta la leyenda que la información filtrada de este libro formó la base del arte marcial del judo. El libro de comunicación sugiere que los 9 hombres desconocidos sabían que existían extraterrestres. El libro sobre la vida describe el uso de la luz como arma. En China, hoy incluso afirma estar utilizando leyes antigravedad del volumen de gravedad para la investigación. Pero lo que es aún más interesante es que los 9 hombres desconocidos conocían la radiación e incluso podían explotarla en su beneficio. Ya en 1879, el escritor francés Louis Jacquot, en su libro titulado La ciencia oculta en la India, teorizó que uno de los 9 libros de hombres desconocidos describía una técnica de saneamiento del agua, basada en la exposición a la radiación. El autor creía que el río Ganges era prueba de ello. Después de todo, Jacquot afirmó que a pesar de todas las aguas residuales y otros lodos que terminan en él, el río permanece limpio. Los investigadores de hoy en día lo confirman. Tomemos, por ejemplo, a Pradip Bhargava, profesor de hidrología en el Instituto Indio de Tecnología, Roorkee. Su razonamiento es que, si bien el agua del río suele contener muchos microorganismos y bacterias que agotan las reservas de oxígeno, este no es el caso del Ganges. El profesor Bhargava afirma que el río tiene 25 veces más oxígeno que cualquier otro río del mundo. Puede sugerir que algo destruye los microorganismos y desinfecta el agua, pero la ciencia moderna no sabe qué es exactamente. ¿Qué pasa si los 9 hombres desconocidos realmente poseen conocimiento sobre la radiación y también almacenan la información de los libros durante siglos? Si es así, no es de extrañar que en la época de la civilización del Indo, las personas pudieran usar la desintegración radiactiva y la radiación para su beneficio. Y es posible que el Indo usara ese conocimiento no solo para el saneamiento del agua. Si la civilización del Indo tuvo los primeros prototipos de armas nucleares, eso explicaría muchas inconsistencias históricas, como la ausencia de un ejército o estructuras defensivas en Mohenjo-Daro. Después de todo, ¿por qué construir muros defensivos y alimentar a cientos de soldados, si tienes un arma que puede destruir todo el ejército de tu enemigo? De acuerdo, pero, ¿cómo es que se descubrió un cráter posterior a la explosión en una de las principales ciudades de la civilización del Indo? ¿Podría ser que las armas nucleares también estuvieran en los arsenales de los enemigos del Indo? De hecho, los inventos de las antiguas civilizaciones indias fueron tan increíbles que las armas nucleares no parecen tan imposibles en comparación. Por ejemplo, la epopeya local ofrece una descripción completa de máquinas voladoras que incluso podrían usarse para viajes espaciales. Aquellas se llamaban vimanas. Las primeras menciones de carros voladores fueron muy tempranas y se pueden encontrar en el Ramayana. Una antigua epopeya india escrita entre el 800 y el 300 a Vimana es un avión en forma de pirámide con una base redonda. Su interior está dividido en varios niveles, con ojos de buey en sus paredes y una cúpula arriba. La antigua epopeya india dice que Vimanas voló tan rápido como el viento y emitió un sonido melodioso. En realidad, había varios tipos de Vimanas que diferían en forma e interior. Algunos templos indios se ven como estos objetos voladores desde el exterior. Tal vez la gente vio esos carros en el cielo y lo reflejó en sus edificios en el suelo. Después de todo, según las creencias locales, los dioses mismos usaban vimanas, y aún así, el profesor Dilip Kumar Kanjilal, del Calcutta Sanskrit College, que se especializa en lenguas antiguas, cree que las vimanas pueden haber existido en la vida real. Dice que fueron causadas por mercurio. Motores de vórtice. Verá, cuando el mercurio se calienta, gravita alejándose de la fuente de calor. Esto permite que la turbina gire y la energía generada como resultado se puede utilizar para volar. El Mahabharata, escrito entre el 400 a.C. y el 400 después de Cristo, describe una vimana puesta en movimiento por un rayo. El carro no solo podía volar sino también alcanzar las capas superiores de la atmósfera e incluso del espacio. Las leyendas hablan de dioses que vuelan para luchar contra los demonios. Una de esas batallas incluso ocurrió en la luna. Está descrito con gran detalle en el Ramayana, y según la epopeya, era una vímana que los dioses usaban para llegar a la luna. Y aunque es solo una leyenda, extraña fuera de lugar, de vez en cuando se encuentran artefactos en la luna.
Por ejemplo, cuando en 1971, el Apolo 14 entregó muestras de rocas lunares, los científicos encontraron una pieza que había llegado a la Luna desde la Tierra. Según David Crane, geólogo lunar del Instituto Lunar y Planetario de Houston, esa roca se formó en un planeta hace unos 4.500 millones de años. Pero, ¿cómo terminó en la Luna? Los científicos no pueden dar una respuesta definitiva a esta pregunta. La creencia común es que un pedazo de roca fue derribado por el impacto de un meteorito alrededor de 150 millones de años después de la formación de la Tierra. Dado que la Luna solía estar 3 veces más cerca de nosotros en ese entonces de lo que está ahora, pedazos de rocas de la Tierra terminaron en su superficie. Pero esta roca tendría que haber permanecido intacta en la Luna durante miles de millones de años. Quizás un fragmento podría haber aterrizado allí con el Vimana. Pero si aún dudas de que Vimana realmente pueda existir y volar al espacio, echa un vistazo a la nave espacial Dragon. SpaceX diseñó esta nave espacial para llevar personas y carga a la órbita de la Tierra. Su forma es muy similar a la forma del carro celestial de las antiguas leyendas indias, pero según la epopeya, las Vimanas se usaban no solo para viajes aéreos y espaciales. Algunos de ellos podrían convertirse en armas lanzando proyectiles individuales desde el cielo sobre ciudades enemigas. La leyenda los describió como cargados con todo el poder del universo, dejando atrás cortinas de humo y fuego tan brillantes como miles de soles. Uno de esos proyectiles fue lo suficientemente poderoso como para destruir una civilización entera. Vimanas que vuelan al espacio y lanzan bombas nucleares sobre ciudades enemigas. Quiero decir, esto puede sonar demasiado increíble, pero todo esto fue descrito en las antiguas epopeyas indias, y eso significa que incluso hace miles de años, los humanos estaban contemplando vuelos a la Luna y las posibilidades de usar la energía nuclear para fines pacíficos y no pacíficos. Propósitos entonces, ¿todavía crees que nuestros antepasados creían que el cielo era una cúpula sólida?